En 2008 se fue toda la porque explotó la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. En medio de todo ese quilombo, un tal Satoshi Nakamoto, fantasma total, ni DNI, ni foto, ni nada que se le pudiese asociar a su persona, subió a internet un PDF de 9 páginas y dijo: gente, acá tienen, efectivo digital, en chancleta, sin banco, sin burocracia. Seguramente para muchos en esa época era un delirante más, hasta que el tiempo le dio la razón. Satoshi registró bitcoin.org y escribió su white paper, y el 3 de enero de 2009 minó el primer bloque. Le clavó adentro un mensajito: Chancellor on brink of second bailout for banks. Que se traduce artísticamente como: los gobiernos otra vez salvando lo mismo de siempre, estoy harto. Ese bloque parió 50 bitcoins que no valían ni un chicle, pero eran una declaración de guerra elegante. Al principio eran 4 gatos locos corriendo el programa en PCs medio quemadas, hasta que un programador con hambre ofreció 10.000 bitcoins por 2 pizzas grandes. Sí, 10.000. Hoy serían miles de millones de dólares en pizza, pero en 2010 fue la primera transacción real. El mensaje subliminal era claro: Bitcoin podía comprar cosas, ya no era una fantasmeada. Imagínate un libro contable gigante, que está fotocopiado en miles de computadoras. Cada 10 minutos todos anotan las nuevas operaciones en una página en blanco, pero esa página queda pendiente de un sello especial. Los mineros son los que compiten por estampar ese sello, probando un montón de números al azar hasta que el sello encaja. Es como tirar los dados hasta que te salga el 6 veces seguidas. El primero que acierta muestra su página sellada. Las demás máquinas alrededor del mundo la chequean en segundos y, si todo coincide, copian la misma página en su propio libro. Como premio, al minero ganador el sistema le imprime algunos bitcoins y alguna que otra propina. Esa es la recompensa que mantiene a los mineros y, por consecuente, al sistema entero funcionando. ¿Y qué pasa si alguien quiere falsificar una página vieja? Tendría que reescribir esa página y alcanzar a sellar todas las que vinieron después antes de que el resto siga avanzando. Necesitaría más computadoras y más luz que la mitad de internet y le costaría una fortuna. Es por eso que se dice que el libro es inalterable. Cuanto más grande y más concurrido se vuelve, más caro resulta intentar cambiar una sola línea. Como dato de color, un día de 2010 alguien metió un bug y aparecieron 184.000 millones de bitcoins fantasmas. El apocalipsis duró lo que tardaron en parchar el código y borrar el bloque trucho, unas 2 horas más o menos. Fue el primer infarto de la red y también la primera prueba de que un grupo de ñoños sin jefe podía coordinarse y salvar a su criatura en el aire. Para 2011 ya existían foros, memes, camisetas con la B naranja, pero también muchos mercados turbios como Silk Road, que aprovechando la anonimidad del Bitcoin lo usaban como método de pago para comprar cositas polémicas. Los medios obviamente lo titularon como la moneda de los delincuentes, aunque la realidad es que el dólar sigue siendo la moneda de curso para el crimen, pero la etiqueta pegó. Mientras tanto, la comunidad seguía discutiendo cuál era el futuro del Bitcoin: efectivo rápido tipo billetera de barrio u oro digital para guardar bajo un colchón. Esa grieta sigue hasta el día de hoy. En 2013, Bitcoin toca los $1000 y los diarios cambian el tono de estafa piramidal a cómo comprar. Después explota y cae casi un 80%, y en ese sube y baja nace la palabra hold, o como se le diga. Uno quiso escribir apurado hold y quedó. Significa básicamente agárrate fuerte y no vendas aunque tiembles. Después, en 2014, el mayor exchange de la época colapsó y se perdieron cientos de miles de BTC. La red ni se inmutó. La gente entendió que el problema era poner todas las monedas en la misma caja centralizada. Entre 2015 y 2017, la comunidad se enredó en una discusión casi futbolera sobre cómo hacerlo crecer sin que pierda la gracia. Estaba el bando de los bloques grandes, que quería duplicar el espacio de cada bloque, las páginas del libro contable que te dije hace un rato, para que entrasen muchas más operaciones y las comisiones fuesen más baratas, apostando a que la red seguiría igual de abierta. Por otro lado, el bando opuesto defendía la dieta liviana, argumentando que si las páginas engordaban demasiado, solo quienes pudieran costear máquinas potentes y una conexión a internet premium mantendrían una copia completa, y eso dejaría a medio mundo afuera y concentraría el control de la red. El cruce fue tan áspero que terminó en divorcio. Quienes querían bloques más gordos clonaron el código y lanzaron Bitcoin Cash, mientras que el Bitcoin original se quedó con bloques o páginas más pequeñas y prefirió soluciones alternativas fuera de cada bloque para manejar el tráfico extra. No voy a entrar mucho en detalle, lo que importa de esto es que sentó el precedente de que en Bitcoin manda lo que use la gente y no los acuerdos firmados en hoteles ni los tweets más ruidosos. Y de Satoshi se sabe muy poco, el tipo sigue sin aparecer. Newsweek acusó a un pobre Dorian Nakamoto, un ingeniero medio viejito que no tenía nada que ver con el asunto. Después, un australiano llamado Craig Wright dijo: soy yo, medio que sin pruebas, y quedó como meme. Existieron y existen un montón de falsos Satoshis a lo largo de la historia, pero lo único seguro es que las billeteras atribuidas a Satoshi, que tienen casi 1 millón de bitcoins, siguen intactas. Ni una transacción a lo largo de los años. Eso le da un aura místico medio increíble al asunto.
En 2018 otra vez cambiaron los titulares de los medios y ahora se titulaba Bitcoin usa más electricidad que tal país. Y en parte es cierto, pero en parte es medio clickbait. Muchos mineros se mudaron a países donde la energía sobra o es renovable, otros queman gas perdido que igual se iba a la atmósfera, y el debate continúa hasta el día de hoy y probablemente nunca se solucione del todo. Pero nadie discute que el incentivo para usar energías baratas y por ende cada vez más renovables existe. La pandemia cambió muchísimo la forma en la que se mueve el mundo. Para 2020, algunos fondos de inversión dijeron, che, ¿y si compramos un poquito de este oro digital? Entonces, MicroStrategy mete toda su platita en Bitcoin, Tesla también, pero después medio que se asustó y se bajó. PayPal abrió la posibilidad de operar en Bitcoin, pero el batacazo se dio en 2021 cuando El Salvador pegó un giro radical e impulsó la ley Bitcoin. Lo declaró como una moneda de curso legal, metió cajeros por todo el país e impulsó un bono de $30 en Bitcoin para cada ciudadano. Para muchos fue una locura, pero lo cierto es que el primer estado-nación en adoptar Bitcoin como moneda actualmente tiene cerca de un 120% de ganancia. Hoy por hoy Bitcoin superó los $100.000, bajó, volvió a subir, dio vueltas en el aire, lo de siempre. Algunos países lo prohíben, otros lo graban, otros lo atesoran, hay ETFs al contado, que otro día te explico lo que es, hay empresas pagando sueldos en satoshis, hay comunidades que viven casi sin efectivo, y mientras tanto sigue minándose un bloque cada 10 minutos sin recibir órdenes de nadie desde 2009. Y no se sabe muy bien qué es, si es la kriptonita de los bancos, si es una moda volátil, capaz que es las dos. Lo que sé es que Bitcoin ya me obligó a repensar qué es el dinero más veces de las que me gustaría. Cada vez que un gobierno imprime billetes como si fuese gratis, aparece alguien que se baja una app o se abre una wallet y compra su primer satoshi por las dudas. Y cada vez que se vende una gran cantidad y el precio en consecuencia se desploma, otro va y dice yo les avisé que era una burbuja especulativa, bla 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 bla. Con el diario del lunes todos somos magos. Quizás ahí viva la magia. Bitcoin es una conversación constante, un espejo donde proyectamos deseos y miedos financieros. A muchos les cambió la vida, a otros les vació la billetera, pero a nadie le fue indiferente. Yo no sé si dentro de 50 años pagaremos el café con Bitcoin, con crédito de carbono o con abrazos tokenizados. Lo que sé es que Satoshi dejó plantada una idea y atrás de él se inventaron millones de comunidades grandes y a diario nacen miles de microcomunidades y proyectos nuevos basados en tecnologías paralelas dentro de lo que es el paraguas cripto. No sabemos quién es Satoshi. No sabemos ni siquiera si Satoshi es una sola persona o un grupo como Nicolás Bourbaki, pero sí sabemos que su idea cambió el mundo.